Romero Podcast presenta Hablando sin saber. Buenas a todos y bienvenidos a Hablando sin saber. Otro día más nos acompaña por aquí Mario Acedo a mi derecha, a mi izquierda Antonio Cortés. Hoy vamos a tratar un tema que de una manera directa o indirecta nos acaba incumbiendo a todos, porque todos tenemos abuelos y todos tenemos personas mayores a nuestro alrededor, ya sea directa o indirectamente, que al final nos va a tocar por un lado o por otro. Así que nada, sin nada más que añadir, empezamos. Así que nada, vamos a ir empezando y nada, yo creo que para introducir podríamos empezar hablando de qué os parece el trato que recibe la gente mayor, sobre todo socialmente, ¿sabes? Podríamos empezar por ahí. Sí, yo creo que en la mayoría de los casos, por lo menos los que he visto, el trato empieza a ser un poco como falta de respeto hacia la gente mayor. Se los considera como secundarios ya. Como tienen una Como cierta niños. edad y tienen una cierta debilidad, a lo mejor incluso mental también, física y mental, se les empieza a considerar como que ya son... Un estorbo. Suena feo, pero como un desecho en la sociedad. Cuando es que eso es un absurdo, ¿sabes? Y es que son gente valiosísima para nuestra sociedad, por lo que saben, por lo que han hecho, y luego se debe recordar que lo que somos hoy en día como país y como sociedad y demás, Gracias. se lo debemos gracias a ellos, ¿sabes? Sí, por supuesto. Y sobre todo aquí en España, ¿no? Joder, es que no se está valorando. A mí me da rabia porque hay cosas que veo y digo, vamos a ver, una persona mayor, yo creo que siempre se merece el respeto, siempre. Aunque Sí. hay algunos que son un poco así, pero yo creo que Sí, al siempre se final, siempre. ¿sabes? Entonces, a nivel social yo creo que no se les está respetando, por lo menos es lo que yo considero. O por lo menos no como se debe. Como se debería, claro. Exacto. Sí, ¿Tú qué piensas? yo pienso lo mismo que tú, Mario, y creo que es un problema que hay que tratar, que hay que poner encima de la mesa y que hay que resolver, y además inmediatamente, porque es brutal lo que está pasando con las personas mayores y lo que lleva pasando bastante tiempo. O sea, yo creo que se está muy se tiene muy ligado persona mayor con persona dependiente, con persona enferma, con desecho social, y eso que pasase hace 50, 60, 70 años, vale, pero a día de hoy es completamente mentira, o sea, es completamente Sí, falso. realmente. Sí, yo estoy de acuerdo también con vosotros. Sobre todo del punto eso, que hablábamos de un desecho, porque en el momento de que no aportan nada a la sociedad, que al final, o sea, Sí, se que no considera aportan como- nada, tanto Sí. económicamente sobre todo, al final nada más que hace es que, pues eso, en este caso, coger recursos. Desde ese punto ya todo el mundo es como, ¿sabes? Como Como que que sobra, ¿no? te deja a un lado y al final, y se suma eso, a luego a la hora de que, pues, quieras que no, al final cuando la gente se va haciendo mayor, va perdiendo sus facultades y al final va camino al final a que le infantilicen, por así decirlo, a que no pueda tomar decisiones, a que todo el mundo tenga que, ¿sabes? A que tenga que estar todo supervisado, y al final eso crea, yo creo que crea una frustración en la persona, que ya de por sí tiene que ser durísimo hacerse mayor y ver que realmente vas perdiendo facultades y que ya no eres el mismo y que los años que acaban pasando, ¿sabes? Que yo creo que ya de por sí eso es durísimo. Pues si encima la gente te trata con esa condescendencia y pasan esas cosas, sobre todo la gente joven que no tiene ya casi ni siquiera respeto por nadie, Sí, pero es que, al final tiene que ser durísimo. claro, pero es que lo vemos hasta en lo más común. O sea, tú vas en el transporte público, entra una persona mayor al metro, Y todo el es mundo que se hace nadie loco. nadie se mueve. O sea, es que tú te paras a mirar a la gente y la gente agacha la cabeza. ¿Sabes? O sea, eso ya es una falta de respeto ya absoluta. O sea, encima está jugando además con su seguridad física, porque, joder, el tren, el autobús, da un frenazo y, bueno, la persona... No, al final dan por hecho de que alguien se va a acabar levantando y bueno, que Creo- pues si es otro, pues eso que me llevo yo y me quedo aquí Claro. sentado. Pero y es ya un está. ejemplo, ¿sabes? Pero Sí, un un ejemplo ejemplo que refleja bien lo que está pasando. Porque Sí, es que eso sí, es sí, lo sí. básico. Creo que, no sé, a lo mejor es una idea mía y no compartí esta opinión conmigo, pero creo que la España rural Ujú. conserva, al igual que conserva
otras muchas cosas que no debería de conservar, sí que conserva más respeto hacia la persona mayor. Sí, porque al final el entorno rural es un poco más conservador y el ser conservador Al igual que también conserva lleva... las cosas malas, conserva las Exacto, cosas buenas. o sea, el ser conservador lleva a que, vamos, y yo creo que todo el mundo lo sabe, que antiguamente el respeto a los mayores era sí, o lo respetabas o te hacían respetarlo, o sea, eso es así, eso está muy bien. Y sobre todo ya por el tema de, también era un tema que teníamos pendiente de hablar, el tema de la mili y el tema de Sí, otra educación. de la educación familiar sobre todo, que pues era un respeto hacia la gente mayor y no pasarse ni un centímetro, Sí, ¿sabes? sí, claro. Luego también hay una cosa que hay que sumar en el entorno rural, es el tema del conocimiento que tiene la gente mayor. Porque Hombre, por tú supuesto. aquí en una ciudad, bueno, pues tú ves una persona mayor y no... Es como que dices, a lo mejor Como no que sabe parece nada, que no va a ¿no? aportarte nada. Claro, pero en el entorno rural, o sea, es que realmente una persona mayor es la que más sabe, sabe. El huerto, o sea, sabe cómo plantar los tomates, las calabazas. Sí, que al final te da mil vueltas en todo y Claro. al final queda, ¿sabes? Se ve realmente que es superior, o sea, que es superior a ti en conocimiento por lo menos y Pero vamos, de que lejos. realmente vas a darte las de listo o lo que sea y realmente te va a dar él por otra parte, ¿sabes? Pero aquí al final sí que es verdad que la vejez en ciudades grandes a mí me parece muy triste, o sea, no me gustaría para nada envejecer en una ciudad. Es algo Una horroroso. ciudad grande, porque al final es lo que te digo, acaba siendo un estorbo, Estás una abandonado. persona que deambula por la calle sin nada que hacer, porque no acabas de, ¿sabes? No dejas de cerrarte en tu casa y salir a dar un paseo y ya está. Y con o sea, hay miedo. gente que, Con sí, miedo. sí, Por muchos motivos. Pero sí, bueno, ya depende de la zona que vivas también. Porque hay zonas muy peligrosas para la gente mayor que realmente no quieren ni salir de casa por miedo a robos, agresiones. Totalmente. Bueno, todo gira en torno a los robos, porque al final no vas a agredir a una persona mayor por agredirla, pero hay gente que la ve como objetivo fácil y se dedica, pues eso, a robar a los más débiles, pues eso, escoria de la sociedad que se dedica al final Bueno, es que es una definición perfecta. a robar a la gente más débil o a aprovecharse de la gente más débil, cosa que a lo mejor no se atreverían a, por ejemplo, a alguno de nosotros. Por miedo a que reacciones o que al final se acaban llevando lo que se merecen. sí, yo creo que lo que estamos hablando es una falta de valores muy grande que bueno, que a lo mejor simplemente lo que pasa con las generaciones futuras, ¿no? Con nosotros y generaciones mucho más jóvenes, es que no, o sea, ya no hablo de maldad, porque muchas veces no es maldad, es que no hemos parado a analizar, o sea, cómo es su día a día, o sea, a empatizar con esas personas, ¿no? Porque nosotros, el ejemplo que hablo yo, que pongo yo siempre cuando se habla de este tema, nosotros vamos por la calle, vemos un bache en la calle o una baldosa de la acera levantada, Que hay muchas. y la saltamos. Claro. No le prestamos atención porque ¿quién se encarga? O sea, ¿qué ciudadano hablo? ¿Qué persona reclama eso en el ayuntamiento que Nadie. le Los hay, competa? poca gente, pero... Las que Vale. se caen. Efectivamente. Claro, sí. Y eso, Claro. O si te tropiezas tú sin darte cuenta, Sí, así muchas es cuando veces no. reclamas y denuncias a ver si te Pero llevas si no, algo. Si no, lo pasas por alto. lo que Totalmente, dices, sí, lo pero efectivamente, porque- sí, es que muchas veces hasta nosotros nos torcemos el pie. Ujú. Sí. O nos hacemos, Pero eso también le pasa con la gente discapacitada, por ejemplo. por ejemplo, Al final, como claro, no nos afecta y no lo vemos... yo creo que tiene mucha más voz. La gente discapacitada tiene Sí, mucho hombre, más foco de porque- atención que las personas mayores. Sí, por supuesto. Y no debería de ser así. Yo creo que todas las personas deben de tener su atención y en especial las personas mayores. Es como que no se valora absolutamente nada, ¿no? Ni lo que han pasado, ni lo que han vivido, ni lo que han construido, que es mucho, ni... Y nada, solo se ve la Sí, que- parte de... Solo por eso habría que respetarlos ya, simplemente por lo que han hecho, por su vida, aunque haya sido una vida ajena a lo que sea, es que al final es lo que dice Mario, que es que nos ha aportado Es el pasado. nos ha aportado el poder vivir en este país, ¿sabes? Bueno, Sí. en este momento ahora y tener nuestras libertades, que cada día perdemos más gratuitamente, y tener todo lo que tenemos a día de Muchas hoy y cosas, que muchas nos cosas. preocupemos por tonterías en vez de preocuparnos por cosas realmente importantes que ya no las dejaron solucionadas. Yo creo que también se debe un poco a la pérdida de la cultura familiar, ¿sabes? Hay mucha gente Puesto. que ya ni siquiera considera una persona importante a su propio abuelo.
O sea, Totalmente. hay Sí, gente ya que no- abandona a sus mayores, pero ¿cómo puede ser? Si al final esa cultura familiar, ¿sabes? Que teníamos y que, bueno, que tenemos, ¿no? Pero que se está perdiendo y es que, joder, no puedes abandonar a tu abuelo a su suerte, ¿sabes? Pero O sea, yo si creo- tu abuelo tiene una necesidad, tú tienes que estar ahí para cubrírsela como sea. Sí, claro. Si es económica, pues a lo mejor tienes que hacer algo. Lidiar con algunas Pero otras. Claro. yo creo que no es todo debido a la cultura familiar. Yo creo que también es debido al ritmo frenético de vida que se lleva hoy en día, Ya. sobre todo en las ciudades grandes. Es un ritmo frenético que no tienes tiempo ni siquiera de prestar atención a tus propios familiares, cómo vas a tener tiempo de... Porque sí que hablamos mucho de lo que has dicho, de cómo no vas a cuidar al abuelo, a tu abuelo, ¿sabes? O a tu padre, en el caso de que ya en personas Sí, más sí, adultas. Llega el momento de que sí, que hay gente que realmente querría hacerse cargo, pero debido al ritmo frenético de la vida, debido a que tienes un trabajo que te ocupa normalmente más de 8 horas, más una familia, más una casa que mantener, ¿sabes? Te rellena tanto, o sea, te ocupa tanto tiempo que realmente luego no tienes tiempo para ofrecerle a esa persona. Ya. Que sí, que luego quien quiere puede, porque al final quien Hombre, quiere yo creo puede que siempre, ¿sabes? Tiempo Y- físico, yo creo que es más cuestión de planteamiento y ese mensaje de quiero cuidar a mis mayores, interiorizarlo bien. Exacto. Y luego ya hablamos Sí, de, sí. de tiempo. Está Hay- claro. Es verdad que hay ciertas personas que no tienen, o sea, físicamente es que no les da tiempo. La O sea, a lo mejor mayoría- la tienen un mayoría de niño que- personas- Yo creo que la mayoría de personas sí que pueden. La mayoría de personas llevan un ritmo, o sea, el ritmo general de la población, pues sobre todo en las ciudades grandes, es ese ritmo frenético de a lo mejor entrar a las 9 de la mañana y llegar a tu casa a las 7, 8 de la tarde. Ya. Después de trabajar, cansado como un perro. Y sí que, es lo que digo, que al final quien quiere puede, porque está claro. Pero también hay que culpar también a eso. Y ya no solo con la gente mayor, sino ya de por sí con tus propios hijos. Porque se ve también no una dejadez, sino una falta de estar encima de tus hijos o una falta de crianza de tus hijos, ¿sabes? Sí. Pero bueno, es otro tema ya Sí, eso da diferente otro tema que que también también muy interesante. podríamos Sí. hablar. Yo ya te digo, ahí no comparto opinión contigo y creo que una cosa que has dicho antes, bueno, van teniendo pérdida de facultades, yo creo que van teniendo pérdida de libertades. Porque una persona de 70 años, por ejemplo, una cifra 75 años, es verdad que lo que tú dices, con un ritmo de vida, de entrar a las 8 de la mañana al trabajo, parar para comer y salir a las 7 de la tarde del trabajo o la hora que sea, a una persona de 85 o de 70 años con una cantidad de patologías brutales no puedes mantener. Es que es un peligro Muy complicado, tenerlo. sí, Pero, muy a una, complicado. pero claro, ¿cuántas personas son ese caso? O sea, si es que una persona hoy en día, o sea, gracias a la sanidad y a todo lo que tenemos, una persona de 70 años, 75 años, o sea, es que una persona de es 75 que- años es que está... No, pues, en Depende 5 años de- hay mucha gente que se mantiene muy bien. que se mantiene muy bien y que se podría Sí, hacer pero más suerte. porque esa gente se mantenga bien, porque ahí hay muchos Pero puntos de los que ahí hablar. tengo que entrar yo también que depende. Sí, Porque claro, estamos hablando, evidentemente. no, estamos hablando de que cualquier persona que tenga un trabajo medianamente físico o un trabajo que conlleve un esfuerzo un poquito, ¿sabes? Por encima de lo normal, hay que tener en cuenta que se trabaja a día de hoy en España hasta más adelante de los 65 años. O sea, con 70 puedes estar muy, muy cascado. O sea, puedes estar muy bien, pero también hay gente que está muy cascada. Gente, por ejemplo, que lleva toda su vida trabajando en un bar de camarero o en bueno, ya no en la obra a lo mejor, o cualquier otro trabajo físico, que realmente pasas toda tu vida trabajando para llegar a tu vejez y estar destrozado, ¿sabes? O sea, toda tu vida trabajando con el ansia de llegar a esa vejez y poder disfrutar de lo que has logrado en toda tu vida y poder Pero- disfrutar, que es lo que siempre se supone que... Porque todo el mundo tiene la jubilación como, oh Dios, ¿sabes? Ya, pero ya ahí estoy un poco con Antonio. Yo creo que gracias a nuestro sistema sanitario, Sí, por ejemplo, supuesto. esto hay que decirlo, pero mucha de la gente mayor que tenemos ahora mismo en España ha vivido en el mundo rural, ¿no? Y el mundo rural es muy duro, pero muy duro, muy duro. Entonces, esa gente ahora mismo la puedes ver con 75, 80 años y es que, bueno, precisamente nuestros abuelos, Sí, sí. ¿no? Que son personas que han currado como, vamos, y ahí estaban, ¿no? Sí, no, Entonces, pero... con 70 y pico y se mantienen, van bien, libres y tienen una seguridad en sí mismos que les permite, lo que dices tú, ser libre. Pero claro, si ya se les recorta esa libertad haciéndoles como que son niños, ¿sabes? Infantilizándolos, Infantilizándolos claro, totalmente. quitando los derechos por un montón de... Pero- Luego, bueno, perdón, Pero también lo que les hace llegar a estar tan bien a esa edad, también tenemos el ejemplo nosotros. Ujú. O sea, tenemos, para que pongáis un poco en contexto,
tenemos dos abuelos, un abuelo que vive en el mundo rural, que vivía en el mundo rural, y otro abuelo que vivía en una capital, Madrid capital. Tipo urbano. Exacto, o sea, se veía la diferencia más que nada porque al final el que vivía en el mundo urbano al final estaba mejor de salud, ¿sabes? Bueno, pero ahí Y se influyen veía muchas más, cosas, se veía ¿eh? mucho más vivo pero porque Ya. realmente no acaba de dejar de trabajar, porque nosotros teníamos el ejemplo de que él cogía y bajaba al huerto todos los días y se mantenía activo y eso le llevaba a estar mejor físicamente y a estar mejor. Mira, se me acaba de ocurrir ahora mismo, ahora que acabas de decir eso, al final se observa una relación directa con una actividad física, con un mejor... Hombre, eso está una comprobadísimo. mejor vejez. Está Sí, A lo comprobadísimo. mejor se debería Pero en plantear... cierta dosis. Bueno, claro, en cierta dosis no te vas a hacer aquí ahora maratones, Sí, ¿no? sí. Pero a lo mejor se debería incorporar en los hospitales, en aspectos de rehabilitación, ¿no? Más fisioterapeutas, más Hombre, eso historias es que es que fundamental. mantengan activa a la gente mayor, ¿no? Porque para que lleguen con una mejor salud. Y eso, Antonio, tú a lo mejor nos puedes contar Sí, más de... sí. Bueno, eso yo creo que ahí hay que hacer un tema aparte, pero podemos decir que no existe lo que viene siendo una rehabilitación decente, y no lo digo yo, lo dicen mis compañeros fisioterapeutas, no existe. Si no existe para una persona de 40 años o de 20 como nosotros, menos para una persona que a lo mejor necesita estar más encima, ¿no? O corregir más cosas. No existe. La rehabilitación es uno de los puntos flacos, yo creo, del sistema sanitario español. Bueno, a ver si existe, pero a lo mejor no todo Bueno, lo que sí, no realmente, existe claro. prácticamente. Sí, me refiero, sí que hay rehabilitación, pero no Pero como a un debería, nivel ni... activo No. Y eso es muy importante. De hecho, el día que se hable de eso, os contaré un caso concreto que es precioso. Y Bueno, contalo ahora mismo si quieres. bueno, no, es que tampoco... Nada, contaros eso, que un familiar de un amigo, el abuelo de un amiguete, una abuela, entró por una rotura de cadera, de la que luego cuando hablemos de otro tema que no le he dado mucha importancia, que es las caídas y demás, que tengo aquí algún artículo preparado, entró por una rotura de cadera y bueno, estuvo, pues ya sabéis, mucho tiempo en el hospital, inmovilizada, tal, no sé qué, no sé cuánto. ¿Y qué pasa? Que hay una pérdida de musculatura, de tono muscular y tal, brutal, porque claro, estás en una cama, a lo estás mejor... estático y ya está. Efectivamente. Para empezar, los familiares no tienen conocimiento ni formación para poder hacerlo, que muchas veces no se necesita tanto conocimiento como sí actitud, ¿no? Claro, el querer hacerlo, la voluntad. Eso es. Bueno, pues esta persona en concreto luego cursó con una pancreatitis y ya ahí fue cuando citaron a todos los familiares, entre ellos mi amiguete y demás, diciéndole que se despidieran de ella, que si esa noche no pasaba esa noche podría pasar algo, pero si no iba a pasar de esa noche, ¿no? Entonces era como la noche clave de que mira, a lo mejor fallece tu abuela esta noche, vente y despídete de ella. Seguro. Si pasa esta noche ya hablamos de que a lo mejor siga para adelante, ¿no? Bueno, pues la cosa termina en que la señora pasa la noche siguiente, que eran así como las dos críticas después de esa pancreatitis y demás, y ya empieza a revertir, empieza a ir mejor y empieza en una silla de ruedas. Ya consigue el alta hospitalaria, pero tiene que ir a un centro. Y bueno, pues por casualidades de la vida dio con un centro residencial que tenía a unos cuantos chavales con una formación mínima. Una formación, no estoy hablando de una formación de fisioterapeuta, médico rehabilitador, no. Te estoy hablando de una formación de, una formación de básica, Sí, una justa, formación justa. básica para trabajar con esas personas, ¿no? Pero ellos tenían mucho empeño. ¿Y qué pasó? Que, bueno, pues en unas instalaciones pequeñas de gimnasia y haciendo movilidad pasiva, empezando con movilidad pasiva, después de la movilidad pasiva, pues ya empezando con un poco de progreso, ¿no? De ir, venga, poco a poco, tal, no sé qué. Bueno, pues me comenta mi amiguete que su abuela, de pasar a estar en una silla de ruedas a pasar a ir con 2 muletas. Joder, Una persona que fuerte. supuestamente se iba a quedar en silla de... Bueno, supuestamente se iba a morir. que estaba Después de- desahuciada sí, ya sí. completamente. Y nada, y llegó a una muleta. Y ahora actualmente anda con una muleta. Una persona que estaba, si no llega a ser por el empeño y la dedicación de esos profesionales, Claro. estaba condenada a estar en silla de ruedas. Es que eso es Y eso es el día a día. O sea, eso no es...
hay ciertas personas que por el conocimiento que tienen o por su dinero se lo pueden permitir, el romperme la cadera con 80 años y estar relativamente bien en un periodo de tiempo relativamente corto. Hay otras personas que ni tienen el conocimiento ni se lo pueden permitir. Entonces ahí es donde viene el problema y la impotencia de esto, ¿no? Claro, y digo yo ahora, escuchando esta historia, ¿cuánta gente mayor que ahora mismo está impedida completamente se podría haber salvado gracias a una medida tan simple, entre comillas? Como era la rehabilitación. Claro, de activarla. Sí, claro. O sea, es un tema muy importante. Al final es una vida, ¿eh? O sea, una Hombre, persona... Lo que pasa es que al final es eso, que al final acaban dándolo como por perdido, de decir, bueno, pues a lo mejor esto, bueno, si está en silla de ruedas, pues ¿sabes? Al final lo dan por perdido cuando no deberían, porque su trabajo es no dar por perdida a esa persona. Claro, pero ¿hasta dónde? O sea, ¿el trabajo de quién? O sea, porque el médico ¿hasta dónde puede llegar? El médico del hospital puede llegar hasta que sale del hospital. O sea, te puede dar una pauta, te puede dar unos consejos, pero Tú luego ahí tú puedes recomendar un punto una rehabilitación. Sí, la puedes recomendar, pero O eso se incluso- tiene que costear. Incluso poner. Bueno, La sanidad yo pública creo- recostea también rehabilitación, ¿no? Sí, rehabilitaciones en qué caso, en casos muy concretos y ya te digo, mínima. O sea, entonces, ahí hay un vacío. O sea, y bueno, desde el punto de vista de los jóvenes, o sea, quitando las personas que se dedican a la geriatría por vocación, hay un colectivo de profesionales que diga, yo con este grupo de personas me dedico a ir por la residencia o a atender a lo mejor lo hay, yo lo desconozco, puede que lo haya, o se fomenta desde las instituciones públicas, se dan créditos a los estudiantes de cuarto de fisioterapia para que vayan a rehabilitar Fíjate qué buena idea. a personas, ¿no? Sí, fíjate, sería una idea... No sé, Ganas yo es algo que dejo práctica ahí y al encima. final beneficia la vida de muchas personas. Yo creo que está todo relacionado un poco con la pérdida de la cultura familiar. como Efectivamente. antes. Y el tabú ese... Mira, en este artículo lo llaman Lo tenía por aquí. La narrativa edadística de los mayores. Fíjate. O sea, bueno, este artículo va analizan 500 y pico artículos, concretamente 501 artículos de varios periódicos. Esto es una publicación de la revista española de geriatría y gerontología. Sí, Que no es... no, Que no somos tú y yo escribiendo. Exactamente. Bueno, entonces ellos comentan que después de analizar 501 artículos de distintos periódicos, te voy a decir los periódicos, esto no hay ningún problema. El ABC, 380 del ABC y 121 del País, llegan a la conclusión de que el contexto en el que ponen a los mayores siempre es despectivo. En 500, bueno, te digo en cuánto. En el 71,4% de los titulares representaban de manera desfavorable a los mayores, representándolos como un grupo, como grupos homogéneos, asociándolos con fallecimientos, deficiencias en la atención residencial o vulnerabilidad extrema, perdón. Entonces, eso es mentira. O sea, esto es lo que está diciendo esta gente. O sea, eso es mentira. Una persona no por ser mayor está mala. No por ser mayor es dependiente. Hay personas que llegan a mayor y llegan muy bien, pero aún así están englobadas en ese colectivo y están silenciadas completamente. Y luego pasa cualquier tema y no nos sentimos implicados. Pero joder, nosotros vamos a llegar a mayores igual. O sea, nosotros deberíamos... Ojalá, ¿no? Hay, Sí, en esto ya no voy a meter en política, pero bueno, una manifestación. Voy a poner esta porque es la que ha sido a lo mejor más reciente y ha pegado más en los periódicos, que ha sido la de las pensiones. ¿Cuántas personas jóvenes había en la manifestación de las pensiones? Algo Cabrón, había, pero estamos- no tantas. Que nosotros somos trabajadores, Exacto. ¿sabes? Que nos pueden recortar a nosotros. Bueno, O sea, eso va también- independientemente de que yo, que no voy a decir ni si estoy a favor o en contra de Ay, eso. que son los abuelos, coño. Efectivamente, Sí. pero Eso va independientemente. algo acorde de que hoy en día tampoco se pelea mucho por nuestros derechos, ya sea eso o cualquiera. Sí, es como que. pero no ese sé. aún menos. O sea, es la Sí, rabia sí, claro, que me da, tío. eso lo vemos como que no nos afecta y Efectivamente. realmente no nos va a afectar a la Y larga. mucho. Pero a día de hoy lo único que se nos enfoca es en lo que tenemos aquí y poco más. O sea, pensar un poco más para allá ya es como uff. Y al final, pues eso. Si no sales ni a protestar por tus derechos más básicos, pues imagínate o para protestar por los derechos de otros. Claro. A mí lo que realmente me preocupa es si se está dando una vejez digna a los ancianos en nuestro país. Yo creo que no. Yo creo, Yo pienso Yo creo que no. pero rotundamente no. Podría ser mejor, a ver, tampoco es como demonizarlo, pero vamos, podría ser mucho Yo mejor. creo claro. que puede ser mucho, mucho mejor.
Yo creo que hay mucha gente, joder. Sí, podría ser mucho mejor que meterlos en una habitación y dejarlos morir, por así decirlo, porque es lo que se hace a día de hoy. Ya, por eso. Mira, hay personas que, como yo digo, llevan muertas años. O sea, hay personas que llevan muertas años. Yo lo que he pensado muchas veces, es decir, yo quiero llegar a viejo y ojalá que llegue a 100 años, si puede ser, pero que los llegue bien, o sea, que llegue a vivirlos bien. En el momento de que llegue a vivir mal, no me gustaría... A nadie. O sea, habría que habría que determinar qué puntos, o sea, qué es lo que sería vivir mal para mí, pero realmente la vida de estar encerrado en una residencia o en un sitio en el que estoy a disgusto y voy a estar sentado ahí mirando una pared durante 12 horas de mi día y luego a la cama y ya está, y que me den de comer, yo realmente no. Claro, Preferiría no. eso no es una vejez digna. Exactamente, Es que esa preferiría es no la historia. vivir. Es que eso... Y esto me viene muy bien para introducir el tema del que podemos hablar ahora, el tema de las residencias. es un aquí en tema- España. Que ahora con el coronavirus está muy fresco y está muy en la narrativa, ¿sabes? De todas las noticias y, ¿sabes? Está en la actualidad, pero realmente si no llega a pasar esto, seguirían estando olvidadas. Bueno, yo creo que Como siguen esto estando. se pasará. Afrontaremos la crisis del COVID como se afrontan las crisis sanitarias en otros países y volverá a su estado natural. Sí, su claro, estado natural eso por supuesto. es el olvido. Ese es el estado natural de las personas mayores. Y eso quiero que quede claro para los oyentes. Y había una cosa que quería decir, que es verdad que a lo mejor esa calidad de vida también está muy, o por lo menos es lo que yo percibo, muy arraigada al pensamiento de esas personas, ¿no? O sea, tú te tiras toda tu vida trabajando para, y ahora ya volvemos, perdona, al tema residencia, te tiras toda tu vida trabajando para tener una casa decente, para criar a una familia en un entorno decente, y te das cuenta de que, bueno, ellos tienen que hacer su vida, ¿no? Como es normal, es parte del proceso. Entonces, te das cuenta de que te vienen a ver por Reyes, Navidad y tu cumpleaños, y que tú estás dejando ahí unos bienes, tanto materiales como económicos y tal, a unas personas que a lo mejor ya tienes tu casa, pero o tienes dinero, pero no tienes unas condiciones dignas de una alimentación en condición, porque no te la puedes permitir, Claro. o una atención, si está ya encamado, pues ¿sabes? Entonces, eso tiene que cambiar ya, o sea, eso tiene que... Yo me he dado cuenta de que muy pocas personas, estando día a día con esto en mi trabajo, son capaces de decir, mira, voy a vender el piso, me van a dar 100.000 euros y me voy a ir a un centro, aunque pague 3.000 euros al mes, porque no voy a gastar esos 100.000, aunque pague 5, ¿sabes? Y voy a tener un centro que esté medicalizado, que si me pasa algo pueden atender, no tengo que estar haciendo traslados y leche, bueno, no sé que sea necesario. Voy a tener una persona que me atienda bien, como merezco, que me duche cuando necesito ducharme, que me... Una calidad de vida. Eso me recuerda, Una calidad de vida. eso me recuerda una anécdota que me pasó hace poco tiempo, porque yo trabajo de cara al público y viene una persona mayor y como que se equivocó con las cuentas y no era capaz de echar unas cuentas. Y dijo, fíjate que yo era matemático, o sea, fíjate hasta qué punto era La matemático y impotencia, mira en qué he quedado, ¿sabes? Que toda la vida trabajando y tal, luego también habló del tema de sus hijos, dice, toda la vida trabajando, le deja un piso a cada uno, pero ¿para qué? Si ni siquiera vienen a verme. Pues es que hay O mucho sea, del ni abandono de la siquiera, familia. ¿sabes? Me llaman, Es que- pero ni siquiera ven, ¿para qué? Y me dicen, disfruta la vida, ¿sabes? O sea, no pienses en nada más, simplemente... O sea, no gastes tu tiempo en esas cosas porque es que al final acaba siendo, pues eso. Yo pienso que la raíz de todo esto es, yo creo que bueno, ya lo he dicho antes, pero es el abandono de ese concepto familiar de ser una piña, del respeto, del cuidado a los que están por encima de ti, ¿sabes? Es que eso es de tener a tu familiar en las mejores condiciones, ¿sabes? Porque para ti es como, joder, un ser superior, ¿no? Entre comillas, o sea, una persona, joder, importantísima para tu familia y para ti, que te ha dado lo que tienes, en parte, ¿no? Sí, sí. Yo creo que el problema viene de ahí. A lo mejor deberíamos de afrontar ese modelo de película americana, ¿no? En el que viven con los abuelos en casa y son una parte más de la familia y tienen Bueno, ya no película americana, tienen ya... sus deberes también, porque forman parte de la familia. Claro. Tienen sus deberes y hacen su papel, ¿no? Realmente. Sí, no, pero ya no es lo que dice de modelo americano, si es que eso
A día de hoy sigue pasando y ha pasado siempre, más en el entorno rural, lo que decimos. Pero bueno, al final se daba esos casos porque no había recursos para mantener a, ¿sabes? Para que viviese fuera o lo que sea. Al final, el tener más recursos y el poder permitirse una casa para cada uno o independizarse a tiempo ha dado a eso. Pero antiguamente, pues tenían la abuela o el abuelo en casa. Por eso, aparte por cosas económicas también, y porque porque al final lo integrabas, como dices tú, que es parte de la familia, y al final forman parte de la educación de los hijos, y al final forman parte de todo como deberían. Joder, en nuestra generación, ¿a cuántas personas no les han criado sus abuelos? Porque los padres trabajaban. ¿Y dónde están esos abuelos? A eso voy con el nivel de te han vida criado frenética. de 0 a tus 3, 4 años, te han enseñado a andar, te han enseñado a sentarte en una mesa, a comer, te han hecho las papillas, ¿y ahora dónde están? Pues tomando papillas ellos, por desgracia. Así es. O sea, eso yo creo que hay que... O sea, simplemente lo que nos falta es prisma. O sea, lo que nos falta es verlo desde otro... O sea, yo creo que eso sería empatizar con ellos y sobre todo verlo, o sea, ponerte ahí, o sea, ver cómo están esas personas, ¿sabes? Y cómo viven su día a día. Y mira, yo, otra cosa que os cuento, y ya no, esto ya lo hablaremos más adelante, es corto. Nos hemos llegado en un aviso de una caída de una señora, tenía la llave puesta por... me impactó porque... ¿A qué te dedicas? Porque si no, la trabajo gente en no el va... sector sociosanitario, en una empresa de teleasistencia, y bueno, nos dedicamos en la subunidad de emergencia, ¿no? Por así decirlo. Nos dedicamos pues eso, sobre todo caídas, lo principal son caídas de personas mayores. Es como un sistema que pones un botón que es para las personas mayores que se puedan comunicar con, si les pasa algo, presionan un botón y se ponen en contacto con la centralita y luego en caso de que necesiten pues ya mandarían a lo que sería Antonio. Hablan, eso. Los mandan y va a socorrer, es la primera toma de contacto. La primera toma. Es una criba muy grande porque muchas veces se ahorra mucho dinero en recursos sanitarios. Yo creo que eso siempre lo he dicho y lo seguiré diciendo, eso debería de ser público y a nivel nacional. O sea, eso que sean empresas privadas, bueno, está muy bien porque la calidad, bueno, pero yo creo que eso debería ser público porque eso ahorra mucho dinero al sistema sanitario. O sea, que haya una persona ahí que haga una criba una criba entre comillas, porque tus conocimientos llegan hasta donde llegan y eso hay que tenerlo muy claro. No se puede ir de héroe, ni puedes decir esta persona está bien cuando a lo mejor no lo está, porque no eres médico para saberlo, ni todo lo contrario, ¿no? Ni puedes ir avisando y movilizando recursos cuando son un derroche económico brutal, ¿no? Entonces, el caso que os comento, una persona caída, me parece que sí que tenía la cadera rota, según pudimos ver luego, o parecía, pero tenía la llave puesta por dentro. Y la mayoría de la gente, pues, o bien porque no lo piensa, porque es que cuando se mide el momento en el que dice, ya no soy yo, o ya no estoy igual que de fresco que cuando tenía 40, 50 años. No se sabe. Nunca acabas de saberlo, ¿no? Entonces, hay personas que ya después de una caída, o de dos, o de lo que sea, ya se dan cuenta. Y deciden, por ejemplo, hacer una medida muy buena, que es para que bombero no tenga que romper la puerta, cambiar una cerradura y ponerla... Nosotros la llamamos de doble embrague. No sé si ese es el término correcto o no. Lo que quiere decir esa cerradura, la de doble embrague, como la llamamos nosotros, es que puedes abrir con la llave puesta por dentro, ¿no? Entonces nosotros, cuando los familiares o los usuarios deciden darnos una llave en custodia, que la tenemos en un cuarto con una serie de medidas de seguridad y demás, pues acudimos al domicilio en este caso, pero tenía la llave puesta por dentro y no tenía cerradura de doble embrague. Entonces no podíamos acceder al domicilio y escuchábamos a la señora gritar y llorar porque estaba caída. Bueno, pues me impactó mucho porque yo llevaba poco tiempo en ese momento en la empresa y se fue a rastras todo el pasillo arrastrándose y consiguió abrir la puerta desde el suelo. Todo esto con la cadera rota, claro. Efectivamente. Y en cuanto abrimos, al ver que tenía un miembro, había una asimetría, ¿no? Porque cuando suele pasar, suele haber una rotación y una asimetría. Entonces había una pierna que parecía que estaba más larga que la otra y aparte estaba rotada. Y entonces no se puede levantar, ¿no? Se moviliza a 061 y 061 acude una ambulancia y es trasladada de la manera correcta, ¿no? Para evitar daños. Pues esa señora lo que nos decía cuando la estábamos acomodando y poniendo unos cojines en el suelo, una manta, porque claro, el suelo está frío, ¿no? Lo que nos comentaba era que decía
5 han salido de aquí, 5, no sé, claro, se señalaba al útero y decía que 5 habían salido de ahí. Y eso me impactó muchísimo. Me decía, solo vienen en Navidad por los regalos de los nietos y cuando son los cumpleaños de los nietos, para que les dé dinero. Decía, luego ni me llaman. Y dijimos, siempre la empresa puede avisar a los familiares. Dijimos, ¿quieres que avisemos a algún familiar? Y dijo, no quiero que aviséis a nadie. Dice, seguramente voy a salir del hospital y no van a saber ni que me han ingresado. Madre mía. O sea, es un tema polémico porque hay casos y casos. Hay madres y madres, tampoco sabemos cómo se ha comportado. Sí, por supuesto, eso también. Pero, y no te pueden meter, pero, joder, o sea... Pues abandono de la familia. Abandono total. Y ahora, hombre, en el duro, tema claro. residencia, aún peor. O sea, Sí, sobre todo ahora con el tema del coronavirus, pues estamos viendo unas negligencias brutales. en el tema de las residencias bastante palpables. Y no solo por el coronavirus, sino ya, porque muchas veces salen en el telediario, Sí. ya situaciones que ya no es que tú a lo mejor no le des de comer bien a una persona, sino que es que ya la estás tratando mal Sí. a la persona. Sí, O sea, o- ya con mala voluntad la estás tirando al suelo, le estás poniendo una comida que está mal, o sea, unas No. situaciones que son... O los vídeos que se suelen ver de vez en cuando, entendemos que, claro, que no es lo común. Entendemos que no es lo común, pero hay vídeos que a lo mejor salen a la luz de gente que poco iluminada, que aparte de hacer eso, o sea, van y lo graban para reírse. Y entonces al final son vídeos que se ve cómo vejan a las personas, cómo las tratan, Es una ¿sabes? vergüenza absoluta. Que eso realmente da una rabia, pero es que es la realidad que vive mucha gente mayor al final. Y Es yo la creo que- realidad y más de lo que pensamos, Efectivamente. porque pasa al más de lo final que yo creo que la persona que trata que trabaja en esos aspectos acaba Quemando. acaba tratando a las personas ya no las ve como personas, sino las ve como el número de la habitación o ¿sabes? O sea, Sí, un elemento igual más que de en la el residencia, igual que en el está. sector sanitario, cuando a lo mejor un enfermero o lo que sea, porque es lógico que al final, sí, en los primeros días te va a impactar y vas a tratar a cada persona como si tal, pero al final no acaban transformándose en un número o en Sí. un nombre y intentas desvincularte de eso Ya, pero es que no puedes. más allá de eso. O sea, Lo que pasa es que al luego y final- eso conlleva luego a no Claro. tratar de la mejor manera a las personas. Pero es que no puedes hacer eso, porque es que tú no estás trabajando en una fábrica de coches, ¿no? O sea, tú estás tratando con una persona que es que te necesita, ¿sabes? Porque tú, bueno, si estás ingresado en el hospital, a lo mejor, pues tú, una persona como nosotros me refiero, pero es que una persona mayor que ya está en una residencia, en una condición delicada, es que necesita a su cuidador o a la persona que la atienda. Hombre, total, Sí, son pero- dependientes. Exacto. Es lo que te digo, al final dependientes al acabas 100%. deshumanizándolos, que al final, porque si cualquiera que se mueva en ese sector, o sea, deshumanizar o no conlleva tratarles mal, pero al final acabas desvinculándote de lo que he dicho, emocionalmente de eso y es como, sí, lo que necesitas, pum pum, y a otro y ya está. Y que te cuente lo que sea, muy bien, y te vas y ya está, como que desvincularte un poco Ya. de eso, porque al final sí que es verdad que se lo acabarán llevando todo a casa, ¿sabes? Yo creo que se juntan varios factores. Primero, la falta de personal. O sea, yo entiendo que... Bueno, no lo entiendo, no lo voy a entender nunca, pero intento creer que parte de ese trato, ya no maltrato, sino un trato que no es lo suficientemente bueno. No es O sea, digno. es decir, Digno, sí. que no es completo. O sea, que si tienes que duchar a esta persona, la tienes que duchar. Y si tienes que movilizarla porque está encamado, la tienes que mover, ¿no? Entonces, pues yo creo que parte de eso viene de que a lo mejor es que esa trabajadora o ese trabajador tiene que estar con 15, tiene que duchar a ese y a 15 más en 2 horas Sí, sí. o en 1 hora. Luego- Entonces, Y luego es que no cualquiera vale para eso. claro, luego eso creo que es un trabajo que tiene que ser muy vocacional porque te lleva, dice, joder, alguien puede decir, joder, ¿qué hay de vocacional en limpiar culos, no? En el caso de una residencia, pues es que trabajar con personas mayores, o sea, te aporta algo, yo que llevo mucho tiempo antes de la asistencia, te aporta algo que es maravilloso, porque es que cuando la persona está lúcida, es que lo que hablamos, la sabiduría, o sea, tiene un conocimiento, Las vivencias. que te la aportan. vivencia, o sea, es brutal, o sea, si eso lo analizas, es brutal, es maravilloso. Entonces, como a lo mejor hay un porcentaje muy alto, como puede ser, yo que sé, el 80% de las personas que no están ahí por vocación, sino por necesidad y por que no les queda más remedio, pues quema mucho porque es como tratar con una persona como un bebé
pero tiene que ser duro. muchas veces, bueno, siempre, muchas veces sí, y a lo mejor un bebé que pesa 70, 80, 50, muchos kilos, ¿no? Entonces, cambia a una persona de 70 kilos y que nada más terminar de cambiarla y de asearla, se haga de vientre. Tiene que ser duro. Entonces, hay personas que lo soportan y se lo toman con alegría y lo cambian otra vez, y hay personas pues que deciden pues hacer un maltrato. Ya, pero es que eso no se puede permitir. Que eso no se puede permitir. Es que no hay ninguna justificación que pueda permitir eso, ¿no? O sea, no se puede tolerar un trato así. No. De ahí llegamos al tema de eso, de que no todo el mundo vale para ese puesto. Es lo que me comentabas antes. ¿Qué medidas, o sea, qué requisitos se piden para cumplir esos puestos? Claro. Para poder acceder a esos puestos. Claro, para entrar a una residencia, realmente, ¿qué necesitas? O sea, un curso de auxiliar de geriatría, de lo que sea, o ser médico, lo que sea. Necesita, pues en principio yo imagino que con un grado medio de enfermería entras en una residencia. Claro. Y como celador, eso entrarás como técnico, si llevan el mismo rol hospitalario. Como celador imagino que necesitarán un pequeño curso y si acaso. El caso es que yo creo que deberían poner algún requisito en plan de examinarlos un poquito más psicológicamente, en plan. Exacto, aptitud y actitud. Exactamente. Yo también lo creo. O sea, yo creo que No sé si, no sabemos si a día de hoy se hacen esos exámenes o se piden esos requisitos, porque a lo mejor sí estamos quedando aquí y tal, pero vamos, hemos estado buscando y realmente no aparece en ningún sitio que como requisito tengas que te hagan un examen psicológico o hagan un examen de actitud. Una cosa seria, ¿no? Que demuestre que tú, joder, estás capacitado para llevar un puesto así, no solo por soportar estudios. esa presión. O como lo que comentabas tú antes, por ejemplo, de que sea obligatorio el hecho de tener cámaras en toda la residencia. Hombre, me lo has comentado tú antes, o sea, eso tiene que ser básico. Eso, comentar a los oyentes si alguno de vosotros, bueno, tenéis alguna duda de que puedan estar tratando mal a vuestros abuelos o vuestros padres, que recientemente viendo un caso de hace ya un tiempo en una residencia de Leganés. No, en una residencia de Leganés vimos uno, pero luego otro que estuve buscando era una residencia de Alcobendas, si no recuerdo mal. El familiar, el hijo en concreto, había grabado todo y era legal, o sea, era lícito grabarlo, porque era como, claro, para una persona mayor una residencia no es un centro residencial, sino es su vivienda. Entonces tú en tu habitación de residencia sí que puedes poner tus cámaras, y en este caso más cuando intuyes que hay un delito, ¿no? No, es un buen consejo, porque si alguien tiene dudas o lo que dices, aparece a lo mejor tu familia con un moratón o algo que realmente no te encaje y sospeches algo, tan simple como comprar una cámara inalámbrica. Eso y la pones y salir de dudas, así y de salir fácil. de dudas. Y bueno, muchas veces es triste porque en estas noticias comentaban que que sí que se sabía por parte de familiares de otras personas que estaban allí, pero que no lo comentaban porque cuando habían preguntado si había un trato vejatorio, en la siguiente visita se lo habían encontrado aún peor. O sea, entonces yo no llego a entender por qué esa persona no habían hecho algo. Pero bueno, hasta que llegó este señor y puso su cámara y lo demostró y lo llevó a juicio, no pasó nada. Entonces, eso debería llegar. Estamos hablando de que tu madre o tu padre les veas que le tratan mal, dices algo y el día siguiente peor. Vamos, yo no respondería con tanta. Y luego que muchas veces no es maltrato físico, sino también con tema medicación, para que estén más dormidos, ¿no? Para que estén más... darles medicación que no tiene un control, que puede llevar al fallecimiento de tu... Bueno, total. Entonces eso pasa, o sea, eso por desgracia pasa y no hay ningún control, no hay ningún protocolo a nivel, yo qué sé, ya no te digo a nivel nacional, pero a nivel... Sí, de las comunidades, ¿no? por comunidades o algo, o sea, ¿qué requisitos básicos? ¿O cómo se controla eso? O sea, ¿quién inspecciona eso de verdad? Porque en el caso de Leganés... que dar medicamentos, yo creo que lo tiene que recetar o sea, tiene que haber un médico que diga, vale, para esta persona, tantos gramos o tantas pastillas. Sí, eso lo habrá, pero luego en el caso luego de... sí que es verdad que pueden modificar la dosis o algo, eso sí. Ahí, claro, digo yo, ahí no esto sé. es un tema pues complejo, pero sí, yo creo que siempre pueden sedar de más. Sí, claro. Entonces, en el caso de Leganés, por ejemplo, fue el hospital. O sea, fueron los médicos del hospital los que llamaron a los familiares y dijeron, oye, mira, que es que tu familiar ha llegado aquí desnutrido, orinado y con úlceras, en concreto úlceras de presión, que suelen salir en la zona
de los talones y en el sacro, de que ha estado en la cama en la misma posición X días. Y le dijeron los médicos, es que esto no aparece de un día. O sea, y claro, dice, entonces, tomar medidas, porque es que... Pero también es verdad que si realmente, aunque tu familiar esté en una residencia, si tú le vas a visitar, Sí, si le vas a yo creo visitar que estoy frecuentemente y estás pendiente un poquito, esas cosas las ves sin necesidad de que si te tiene que llegar un médico a decirte esas cosas, a lo mejor, o por... Bueno, tampoco se puede juzgar a la gente, en plan, puede ser que no hayas podido, que no hayas tal, pero a lo mejor no has estado... Es un poco abandono. Ahí, claro, o sea, a lo mejor no has estado realmente pendiente de... Porque si tú vas a verle, yo qué sé, ya no te digo varias veces a la semana, una vez a la semana, puedes observar esas cosas, o puedes observar que, joder, que sigue igual, o tú le puedes mover, venga, vamos a andar, vamos a pasear, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, pero claro, cuando al final se abandona a la persona de esa manera, también yo creo que la propia gente que hace esas cosas mal, dice, bueno, si es que esta persona realmente no la vienen ni siquiera a ver. O sea, no se van a dar cuenta si... Ya. Ese también, ¿sabes? Es un problema. Sí, se junta la mala gente con la dejadez de la familia, ¿no? Sí, Claro, pero que es lo que yo te creo digo, que no tampoco es un culpa caso de la aislado. familia, pero... Yo creo que no es un caso aislado, Sí, sí, porque claro. además, justo en el vídeo que grabó el hijo del usuario, fueron tres trabajadoras distintas las que salían agrediendo. O sea, Qué fuerte. agresiones de golpes, pasarle un pañal con heces por la cara, abofetearlo, o sea, barbaridades, barbaridades. Sí, totalmente, barbaridades, vamos. Que yo por eso digo la importancia de las pruebas de selección de personal. Ya no a nivel conocimiento técnico, Claro, sino sino es que de el persona. humano. Sí. Claro. Y luego también, un factor importante, aunque no se justifica, también es el tema de la condición laboral. Tu salario, ¿sabes? Tu jornada. Sí, al de final si alguien está vacaciones. contento con... Claro, yo por ejemplo tengo apuntado aquí que el salario medio de un auxiliar de geriatría es de entre 900 y 1000 euros. O sea, un cargo que tiene una responsabilidad, joder, y tiene esa función social que esté cobrando de 900 a 1000 euros, Es denigrante. es también. que es algo que no, ¿sabes? ¿Sabes? Que la gente puede decir, no, pero está limpiando culos, como decías antes, pero es que no es que esté limpiando culos, tú estás atendiendo a una persona mayor Por que se supuesto. merece esa atención en todo momento. Sí. ¿Sabes? Entonces, claro. Y luego otro tema es el precio de las residencias. Yo, por ejemplo, también tengo apuntado que la residencia media en Madrid son 1.850 euros, mientras que la pensión media es de 1000 euros. O sea, es que hay una diferencia de 850 euros que... ¿Dónde Sí, sale al esa final, diferencia? de la Es familia. que, La familia tiene que, al Y final... la familia que pueda y la que no pueda. claro, y la que no pueda, ¿qué pues haces? tendrá que recurrir a una residencia pública. Sí, bueno, pero Porque sí. si realmente demuestras que no tienes recursos, sí que tiene que ser difícil Claro. y tienen que poner Mira, pegas. pues Pero- no te sé decir ahora mismo con exactitud, pero las listas de espera son de años. De años. ¿eh? Sí, de vamos, años. que probablemente por desgracia fallezca tu familiar antes de que entre. Claro. No, sí, entiendo que hay cosas que O sea, hay que mejorar. Y Así que... un tema que no se contempla es, hablando de las condiciones de los trabajadores, el trabajo domiciliario. Actualmente en España las personas internas, ¿quién lleva ese control de salud mental de esa persona que está interna trabajando 24/7 con una persona que está encamada? Sí. O sea, ¿cómo hay noticias de que terminan asesinando a esas personas mayores? ¿Cómo no Sí, vas a...? sí. que O sea, no pueden más. claro, yo no lo llevo a justificar, no lo Puede llevo a entender, derivar a pero problemas claro, mentales, o sea, puede derivar a un problema serio de estrés y de que te queme, ¿sabes? Claro. Bueno, no yo soporten creo- más la situación y ya está. Yo creo que vamos a dejarlo de momento aquí. Si os está gustando, porque esto es un tema que tiene bastante de lo que hablar. Y si os está gustando, dejárnoslo por los comentarios. Y en caso de que no lo pidáis, pues haremos una parte 2. Que ya habéis visto que a Antonio este tema le toca bastante aquí de pecho y le gusta bastante. Y a nosotros también, porque al final es un tema importante y un tema del de que realmente se puede hablar. Así que nada, si os gusta, nos dejáis por los comentarios y haremos una parte 2. Y no se me quería olvidar promocionar que en el siguiente vídeo vais a tener una entrevista que estamos bastante contentos, tenemos bastante ganas. La verdad que sí. Sobre todo porque vamos a entrevistar a una criminóloga que nos va a contar sus vivencias en las cárceles españolas y nos va a contar un poquito el funcionamiento y a lo que se dedica un funcionario de prisiones. Así que, no sé, yo creo que es algo que estamos bastante emocionados con el tema y que va a ser interesante, así que estaros pendientes que en el siguiente vídeo será ese. Así que nada, si os ha gustado este vídeo, lo dicho,
darle a like, suscribiros, sobre todo a like para ver realmente que os ha gustado. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.